Hoy te platicaré sobre la propuesta de Trump de invadir México. En medio del debate abierto entre funcionarios de México y Estados Unidos sobre el poder que tienen los cárteles del narcotráfico en nuestro territorio, la revista Rolling Stone ha revelado una serie de entrevistas y documentos que dejan al descubierto el interés de Donald Trump por incorporar a su estrategia de precampaña con miras a la renovación de la presidencia de Estados Unidos la posibilidad de usar al ejército para entrar a territorio mexicano a combatir a los cárteles que trafican droga hacia Norteamérica, una incursión que no requerirá el aval del gobierno mexicano de ser aprobada. En este video te platicaré de esa propuesta llamada Atacar a México, según las filtraciones hechas en las últimas horas por la revista estadounidense. Bienvenidos, el Caporal del 30 de marzo, ¡comenzamos! En el año 2017, la estrategia de campaña de Donald Trump fue promover un muro entre México y Estados Unidos. Ahora, la estrategia es prometer la invasión de México. Estás viendo en pantalla la publicación de la revista Rolling Stone que entrevistó a personas cercanas a Donald Trump, quien nuevamente busca ser presidente de los Estados Unidos para el próximo año. En esa entrevista revelaron que el republicano ya pidió a sus asesores opciones para lidiar con los cárteles mexicanos y que incluso para enfrentarlos ya está valorando incorporar en su precampaña la promesa de usar al ejército norteamericano dentro del territorio mexicano. Pero antes de ahondar sobre lo dicho por el republicano y los cercanos a él, me detengo en el momento político por el cual están atravesando los gobiernos de México y de Estados Unidos. Ayer te traje este video a este canal. Aquí te platiqué del cómo funcionarios estadounidenses finalmente propusieron ayer mismo una iniciativa de ley para declarar 9 cárteles mexicanos como grupos terroristas: al cártel de Sinaloa, al de Jalisco Nueva Generación, del Golfo, los Zetas del Noreste, Juárez, Tijuana, los Beltrán Leiva y la familia michoacana. Una iniciativa presentada al calor del intercambio de señalamientos entre funcionarios e incluso entre los integrantes de los gobiernos de México y de los Estados Unidos sobre el alcance del narco en nuestro país, o si hay zonas en México que están controladas completamente por la delincuencia organizada, avivado además con el secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo, en donde 2 de ellos fueron asesinados. Ahora bien, lo que pudo ser en un inicio una ocurrencia o una propuesta con pocas posibilidades de volverse realidad, ha brincado oficialmente a una plataforma electoral. Personas cercanas a Donald Trump han confesado que el republicano está analizando incorporar en su campaña la promesa de ejecutar ataques militares dentro del territorio mexicano sin la autorización o sin la necesidad de la autorización del gobierno de México. El equipo de precampaña ha nombrado esta propuesta como Atacar a México y toma como base el hecho de que durante el gobierno de Donald Trump, que fue del 2017 al 2021, Estados Unidos perdió varias oportunidades para atacar a los cárteles, por lo que las está considerando ahora para el 2024, que van a renovar la presidencia. La revista revela también la existencia de un informe llamado "Es tiempo de declarar la guerra a los cárteles transnacionales de la droga", en donde afirman que el gobierno de México no tendría poder de veto sobre lo que Estados Unidos decida hacer para proteger sus fronteras y a sus personas. Es decir, se podría tratar de una invasión estadounidense prácticamente sin tomar en consideración la postura de México. Esta propuesta ha sorprendido principalmente del lado mexicano, sobre todo por la relación que han sostenido el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, una relación en donde ambos, tanto López Obrador como presidente de México y Trump en su momento como presidente de los Estados Unidos, han intercambiado deferencias en medio de acusaciones de negociaciones no públicas, de que México aceptó cumplir las necesidades de Estados Unidos en materia migratoria a cambio de la no intervención de las políticas públicas hechas por el entonces recién llegado presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el último gesto del presidente mexicano hacia Donald Trump data del pasado 21 de marzo, luego de que Donald Trump dijo que ese día iba a ser detenido. Entonces, el presidente mexicano aseguró que la posible detención de Trump era en realidad para evitar que él llegue a la boleta en sus intenciones por ser nuevamente presidente el próximo año. Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener. Creo que hoy
por un asunto supuestamente, como dicen los abogados, presuntamente. Sí, amoroso. Que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato. El respaldo del mexicano hacia el estadounidense fue considerado por muchos como innecesario. Primero, porque Trump no fue detenido ese día, de hecho no ha sido detenido hasta el momento en que estoy haciendo este video. Y segundo, porque la Constitución de Estados Unidos permite que todos los acusados y condenados puedan, si así lo desean, buscar la presidencia de ese país. De hecho, la acusación que pesa sobre Trump es por haber pagado presuntamente con fondos ilegales a una actriz porno para comprar su silencio antes de las elecciones del 2016. Lo cierto es que mientras que desde el gobierno de México han habido deferencias recientes hacia Donald Trump por su parte planea proponer la invasión de México como promesa de precampaña, según revelado por esta revista estadounidense, aprovechando justo los señalamientos hechos por funcionarios estadounidenses recientemente de que el narco controla partes del territorio mexicano. De hecho, en su defensa en la conferencia matutina de hoy, el presidente mexicano criticó que mientras el gobierno ha vetado a 30 de 32 entidades federativas de este país como inseguras para viajar, los estadounidenses siguen visitando México. El Departamento de Estado nos vetó 30 de los 32 estados, pero está lleno de estadounidenses el país. Pues está Quintana Roo, está Cancún lleno de estadounidenses, no les hacen caso. Porque la realidad es otra, pues, completamente. El mismo día en que han sido emitidas estas declaraciones, se ha hecho público que la violencia en México alcanzó a 3 canadienses, en específico en Mazatlán, Sinaloa. Fueron dados de alta el día de ayer 2 extranjeros y se queda nada más uno a valoración. Las lesiones fueron menores, fueron leves y ayer mismo se dieron de alta. Acabas de escuchar a Donovan Quiñones, director del Centro de Atención y Protección al Turista de Mazatlán, Sinaloa, al hablar sobre el estado de salud de 3 canadienses, todos ellos turistas y adultos mayores, que fueron alcanzados por las balas ayer en un restaurante de este destino turístico. Según ha informado el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Otoniel Barrón, en una reconstrucción de hechos basada con testigos. Alrededor de las 9:30 de la noche de ayer, un sicario entró al restaurante y disparó directamente en contra de uno de los comensales, que ha sido identificado como Edgar, empresario pesquero que murió en el lugar. Sin embargo, las balas del sicario hirieron a 3 turistas canadienses, quienes fueron hospitalizados, 2 de ellos ya dados de alta. Esta agresión ocurrió en la avenida Rafael Buelna, que une la zona comercial con la playa, y hasta el momento en que hago este video no hay una sola persona detenida, a pesar de que fue implementado un operativo de búsqueda conformado por elementos estatales y federales, operativo que, por cierto, está continuando, se está ejecutando todavía. Te muestro lo dicho por el secretario de Seguridad Pública Municipal sobre las características del agresor, en un hecho en que las autoridades canadienses se han sumado a la preocupación sobre lo que está ocurriendo a sus ciudadanos en territorio mexicano. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. La información que tenemos, porque era una información en ese momento, pues no era muy concreta por el hecho, porque tenemos que atender primero que la persona herida era un masculino a pie, efectuó el disparo de manera directa y se fue hacia el lado de Valentino, hacia atrás, ¿no? Entonces,